Observemos nuestra ecuación diferencial. Tenemos que establecer si es lineal en la variable p y además determinar su orden. Para esto, lo primero que vamos a hacer es ver quién es nuestra variable dependiente y quién es nuestra variable independiente. Observemos nuestra derivada y podemos decir que la variable que aparece en el numerador es nuestra variable dependiente y la que aparece en el denominador es nuestra variable independiente. Con esto ya detectado, podemos hacer el análisis si es lineal en la variable p. Bueno, para hacer este análisis tenemos que recordar que para que una ecuación diferencial sea lineal, tiene que cumplir con dos condiciones. Una de las condiciones es que tanto las variables dependientes como sus derivadas tengan como exponente 1. Si observamos nuestra ecuación, podemos decir que nuestras variables dependientes tienen exponente 1 y nuestras derivadas también tienen como exponente al 1. Ahora hay que ver si cumple la segunda condición, que la segunda condición es que todos los coeficientes de las variables dependientes son funciones de las variables independientes. Bueno, entonces vamos a observar nuevamente nuestra ecuación. Los coeficientes de nuestras variables dependientes son estos. Y acá tenemos otro. El coeficiente de esta variable dependiente está en función de la variable independiente. Y acá podemos observar lo mismo. Hay un 1 adelante de nuestra variable dependiente. Como el 1 es una constante, podemos decir que es función de la variable independiente t. Por lo tanto, podemos decir es lineal en la variable p. Ahora nos pide que determinemos su orden. Volvemos a observar nuestra ecuación. Cuando nos piden que determinemos su orden, recuerde que nos estás pidiendo el mayor orden de derivación. Acá, ¿cuántas derivadas aparece? Aparece una sola derivada. ¿Y con qué orden aparece? Al no tener nada, es de orden 1. Entonces podemos decir que esta ecuación es de orden 1. Bueno, ahora vamos con un ejemplo cuando la ecuación diferencial es no lineal. Bien, tenemos esta ecuación diferencial de t sobre dx, que quiere decir que la derivada de t respecto de x, menos x al cuadrado menos 5 es igual a t al cubo. Bien, lo primero que tenemos que saber es identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Bueno, miremos la derivada, aquí tenemos la derivada, o sea que estamos derivando a t respecto de x. Entonces, como t está en el numerador, podemos decir que t es la variable dependiente, entonces x es la variable independiente. Bien,
Aquí tenemos las dos condiciones para que se cumpla que una ecuación diferencial sea lineal. Bueno, la primera condición dice que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la derivada como la variable dependiente, que en este caso tenemos aquí t, que es la variable dependiente, tienen que ser de primer grado, o sea, de exponente 1. Bueno, podemos ver que la derivada tiene exponente 1, porque no hay ningún número elevado a esta derivada. Bueno, y aquí tenemos menos x al cuadrado, que como x es la variable independiente, puede estar elevado al cubo, al cuadrado, eso no hay problema. Bueno, aquí tenemos menos 5, que el 5 es una constante, no hay problema. Por ahora podemos decir que es lineal. Pero aquí tenemos t al cubo, que dijimos que la variable dependiente, que justamente es t, no puede estar elevado a un exponente que no sea 1. Tiene que estar elevado a 1 para que sea lineal. Entonces, como está elevado al cubo, podemos decir que es una ecuación diferencial no lineal. Bueno, veamos otro ejemplo. Lo mismo, identificamos quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Podemos ver que la t es la variable dependiente y x es la variable independiente. Bien, veamos las dos condiciones de linealidad. Bueno, dice que la variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado. Bueno, aquí tenemos la variable t, que es de primer grado, que es la variable dependiente, no hay problema. Aquí tenemos la derivada, que también es de grado 1. Aquí tenemos 2t, que t también es de grado 1. Y aquí tenemos e al cubo, que eso es una constante. Entonces, hasta ahora podemos decir que es una ecuación diferencial lineal. Bueno, veamos la segunda condición. Dice que los coeficientes de la variable dependiente dependen a lo más de la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la derivada, que aquí tenemos la derivada, y la variable dependiente tienen que tener coeficientes a lo sumo de la variable independiente, que en este caso es la x. Bueno, aquí tenemos la variable dependiente, que es t, que su coeficiente es 2, no hay problema. Y aquí, por ejemplo, tenemos la variable dependiente que está multiplicando a la derivada, que justamente es derivada de esa variable dependiente. Por lo tanto, la variable dependiente no puede multiplicar a su derivada. Entonces podemos decir que esta ecuación diferencial es no lineal. Tenemos la pregunta: ¿qué función conocemos del cálculo tal que su primera derivada sea ella misma? Bueno, la función que tenemos es f de x es igual a e de x. ¿Por qué decimos esto? Porque al derivarlo siempre nos va a dar ella misma. O sea que la derivada de e de x es igual a e a la x. No importa cuántas veces la derivemos, siempre nos va a dar como resultado ella misma. Y también nos pregunta que su primera derivada sea un múltiplo constante de ella misma. Entonces acá la función que tenemos es e a la x por una constante. K va a ser una constante, la cual siempre va a pertenecer a los números reales. Para cada k voy a tener una solución. O sea que cada k que yo elija va a ser una solución distinta. Lo que tenemos que saber es que esta función, al derivarla, siempre vamos a tener una constante. Lo que encontré con esto es una familia de funciones. Por ejemplo, lo podemos verificar al hacer la función. Vamos a darle un valor acá, que va a ser e a la 3x. Entonces vamos a derivar esto. Al derivarlo, entonces, ¿qué hago? Derivo e a la 3x, me va a dar e a la 3x por la derivada de su exponente, que es 3 a la x. Esto nos da 3.
Como resultado vamos a obtener que 3 por e a la 3x es una de las familias que podemos encontrar, determinando, cada vez que cambiamos el valor de k,